Muy buenos días, jóvenes. En esta mañana abordaremos el tema relación jurídica tributaria. El objetivo de estudiar este tema es que el educando conozca la relación jurídico-tributaria entre el sujeto pasivo y el activo. Hablaremos sobre lo que es la obligación tributaria. La obligación tributaria es la relación jurídica que emana de la ley y nace al producirse el hecho generador conforme lo establecido en el presente código, según el cual un sujeto pasivo se obliga a la prestación de una obligación pecuniaria a favor del Estado, quien tiene a su vez la facultad, obligación y responsabilidad de exigir el cumplimiento de la obligación tributaria. La obligación tributaria constituye un vínculo de carácter personal, aunque su cumplimiento se asegure con garantías reales y las establecidas en este código para respaldo de la deuda tributaria, entendiéndose esta como el monto total del tributo no pagado, más los recargos moratorios y multas cuando corresponda. La obligación tributaria es personal e intransferible, excepto en el caso de sucesiones, fusiones, absorciones, liquidaciones de sociedades y de solidaridad tributaria, y aquellas retenciones y percepciones pendientes de ser enteradas al fisco, como casos enunciativos pero no limitativos, inoponibilidad de convenio entre particulares. El artículo 13 de nuestro Código Tributario establece que los convenios sobre materia tributaria celebrada entre particulares son oponibles al fisco. Son oponibles al fisco. No son oponibles al fisco, ni tendrán eficacia para modificar el nacimiento de la obligación tributaria, ni alterar la calidad del sujeto pasivo, sin perjuicio de la validez que pudiera tener entre las partes, dentro de los límites establecidos por el ordenamiento jurídico que regula lo relativo a la autonomía de la voluntad. Entonces, ¿qué alcances tiene la obligación tributaria? El artículo 14 de nuestro Código Tributario establece que la obligación tributaria no será afectada por circunstancias que relacionan con la validez, se relacionan con la validez de los actos o con la naturaleza del objeto perseguido por los particulares. Tampoco se verá alterada por los efectos que los hechos o actos grabados tengan en otras ramas jurídicas, siempre que se produzca el hecho generador establecido en la ley. Las características de la obligación tributaria. Vamos a ver que tiene obligatoriedad, ya que es una relación jurídica con vínculos entre los particulares y los entes públicos con fines de beneficios colectivos obligatorios sin contraprestación personal directa. Otra característica es la ausencia de contraprestación, es decir, la imposibilidad de establecer contraprestación en el tributo se deriva de la categoría de las necesidades públicas a satisfacer con este medio financiero, pues el beneficio debe serlo para toda la colectividad, aún la no contribuyente. El contribuyente no puede exigir la devolución del valor pecuniario del impuesto porque no se le retribuye directa y personalmente ese pago. De ahí que la base para exigirlo no puede ser una contraprestación, sino la capacidad económica o contributiva del sujeto pasivo, según las normas de equidad o igualdad. Otra característica es ser unilateralidad. La unilateralidad significa que la obligación tributaria surge de la ley, de una manifestación del Estado, contenido en una norma jurídica no contractual. Es por lo tanto una obligación ex lege, surgida por ministerio de la ley y no de un acuerdo de voluntades. La unilateralidad proviene de la soberanía tributaria que ostenta el Estado. Veremos los elementos de las obligaciones tributarias. Dentro de estos elementos de la obligación tributaria está el sujeto activo.
Esto lo contempla el artículo 15 de nuestro Código Tributario. El Estado, por medio de la administración tributaria, es el sujeto activo o acreedor de la obligación tributaria y está facultado legalmente para exigir su cumplimiento. Y vemos que dentro de este sujeto activo tenemos el gobierno central, gobierno regional, el gobierno local, y las entidades públicas de derecho privado con personería jurídica propia cuando la ley les asigne la calidad de administradores y expresamente, ¿verdad? El artículo 16 nos habla sobre el sujeto pasivo, que es otro elemento de esta relación tributaria. El sujeto pasivo es el obligado en virtud de la ley al cumplimiento de la obligación tributaria y cualquier otra obligación derivada de esta, sea en calidad de contribuyente o de responsable. El contribuyente, ¿quién es el contribuyente? Pues es aquel que realiza o respecto del cual se produce el hecho generador de la obligación tributaria, es decir, son todos aquellos que cumplen con el pago de la obligación tributaria. El hecho punible, ¿cuál es el hecho punible? Es la circunstancia que genera la obligación de pagar un tributo. ¿Y cuál es la base imponible? La base imponible es la cuantía sobre la que se calcula el impuesto. Cuando hablamos del tipo de gravamen, estamos hablando del porcentaje que se le aplica a la base imponible para calcular la cuota tributaria. Hablaremos ahora sobre el poder tributario. El ejercicio del poder tributario tiene como propósito esencial exigir de los particulares el pago de las sumas de dinero o cantidades de cosas. La doctrina considera esta obligación como el centro del derecho tributario. Asimismo, se establece que es la relación de orden jurídico entre el Estado y los particulares. De lo anterior se desprende entonces que la obligación tributaria es el deber de cumplir la prestación jurídica patrimonial, constituyendo exclusivamente una obligación de dar. El vínculo jurídico creado por la obligación tributaria es de orden personal, entre un sujeto activo que es el Estado o sus delegaciones autorizadas por la ley y un sujeto pasivo que puede ser una persona individual o colectiva con patrimonio propio o capacidad jurídica. Muchas gracias, jóvenes. Esto ha sido todo en cuanto a la relación jurídico-tributaria y la obligación tributaria, el poder tributario y todos los elementos y características de la obligación tributaria. Muy buenos días.